Bienvenido un día más a este canal de psicología, crímenes y secretos, porque canales de True Crime hay muchos, pero que te analicen la mente de los criminales psicológicamente, no demasiados. Espero que te gusten, suscríbete y dale a la campanita. Hoy te voy a hablar de Beth Thomas. Esta niña no hizo nada, pero lo que sorprendió era que sí quiso y quería hacerlo. Tenía tan solo 6 años, rubia, delgada, con una vocecita dulce y una mirada tan fija que helaba la sangre. Cuando la psicóloga le preguntó qué quería hacerle a su hermano pequeño, Beth respondió sin ninguna duda: quiero desvivirlo con cuchillos afilados mientras duerme. No lo decía con rabia, lo decía como si hablara de cualquier otra cosa. Así empezó uno de los casos más perturbadores de la historia de la psicología infantil. Hoy te voy a contar esta historia real de Beth Thomas, la niña que el mundo la llamó la niña del corazón malvado, pero que en realidad fue el reflejo de algo mucho más profundo, lo que ocurre cuando una mente infantil crece sin amor, sin abrazos y sin confianza. Nos vuelve a repetir el caso de Mary Bell y de algunos otros niños que tenemos en nuestro canal de psicología, crímenes y secretos. Una infancia imposible. Beth nació en 1981 en Texas. En una casa donde el dolor era lo cotidiano, su madre murió al poco tiempo y su padre, un hombre violento y abusivo, se quedó con ella y con su hermano bebé, Jonathan. Apenas tenía 1 año y medio cuando su cuerpo y su mente empezaron a cubrirse y a llenarse de miedo. Tan pequeña, durante meses sufrió abusos físicos y sexuales por parte de su padre. Nadie la cuidaba, nadie la consolaba y mucho menos nadie la socorrió. El llanto no traía ayuda, solo castigo, y así su cerebro empezó a aprender una verdad distorsionada. Si lloro, me hacen daño, y si muestro amor, me hieren. Cuando finalmente los servicios sociales la rescataron, ya era demasiado tarde para borrar ese daño. Mary fue adoptada por una pareja buena, Tim y Julie. Tim era pastor y Julie. Ellos soñaban con darle un hogar estable, pero la niña que recibieron ya no era una niña cualquiera. Era una mente en modo supervivencia. Beth no reía, no pedía brazos y no buscaba contacto. Y si se caía, no lloraba. Parecía una pequeña adulta que observaba a todo el mundo con frialdad. Su madre adoptiva recordaría años después: yo la abrazaba y ella se quedaba rígida y dura como una piedra. No entendía lo que era el cariño. Apunte psicológico: ¿cómo se forma la mente de un niño? Entre los 0 y los 3 años, el cerebro humano forma sus conexiones emocionales básicas. Cada abrazo, cada mirada, cada respuesta al llanto construye el sistema del apego, el circuito que enseña al niño a confiar, a empatizar, a regular el miedo. Cuando esos vínculos no existen, o, lo que es peor, se mezclan con abuso sexual por parte del padre, el cerebro se protege apagando el sistema de apego. Es una defensa biológica. Si amar duele, mejor no amar. Ese apagón emocional es la raíz del trastorno de apego reactivo. El niño no siente culpa, no teme castigo, no busca afecto porque ha aprendido que el mundo es peligroso. Y Beth era el ejemplo perfecto de esta desconexión. Así que a los 5 años comenzaron las alarmas. Beth lastimaba animales, pinchaba a su hermano con alfileres
y lo observaba dormir con los ojos muy abiertos. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, ella respondía tranquilamente con esa vocecita de ángel. Solo quería ver si sangraba. No había rabia, ni tampoco placer, solo curiosidad y vacío. Los padres empezaron a sentir miedo. Cerraban las puertas por la noche, guardaban los cuchillos bajo llave. Beth se levantaba sigilosamente y caminaba por la casa sin expresión. En sus dibujos, las figuras no tenían ni ojos ni bocas, solo manchas rojas. Cuando los psicólogos analizaron sus dibujos, vieron el reflejo de una mente que no comprendía la emoción humana. Un día su madre adoptiva la encontró junto a la cuna del bebé con un cuchillo en la mano y le dijo: ¿qué haces, Beth? Okay. Ella dijo: voy a desvivirlo. La niña lo dijo sin pestañear, y entonces fue cuando comprendieron que no estaban criando a una niña traviesa, sino a una mente que había aprendido a sobrevivir destruyendo el vínculo con los demás. El apunte psicológico 2. El trastorno de apego reactivo, llamado RAD. El trastorno de apego reactivo aparece cuando un niño ha vivido abandono o abuso en sus primeros años. Su cerebro desarrolla un modo de defensa permanente, desconecta la empatía para no sentir dolor. Esto altera 3 regiones cerebrales. La amígdala, que gestiona el miedo y la alerta, se hiperactiva. La corteza prefrontal, que regula las emociones, queda poco desarrollada, y el sistema límbico, donde nace la empatía, se apaga. Por eso, estos niños parecen fríos, calculadores o crueles, pero en realidad es que están emocionalmente desconectados. No saben diferenciar entre amor y amenaza. En vez, esta desconexión se mostraba de forma casi clínica. Sabía que matar estaba mal, pero no lo sentía como algo malo. Era una mente lógica sin corazón emocional. Si me hacen daño, quiero hacerles más daño. Beth Thomas, en una entrevista en 1990, esta frase resume toda la psicología del trauma infantil. El dolor no procesado se transforma en control, y controlar a los demás es la manera más primitiva de sentirse a salvo. Chill of Rage está en YouTube, es un documental que hicieron sobre esta niña. En 1990, una psicóloga llamada Connell Watkins decidió grabar sus sesiones de terapia con la niña, que tenía entonces 6 años, que mostraba comportamientos peligrosos. Esta niña era Beth Thomas. Chill of Rage, la niña de la rabia, y fue una bomba. Por primera vez, el público veía a una menor hablando totalmente en calma, dulce, con una voz angelical, en el que explicaba su deseo de desvivir sin signos de remordimiento ni angustia. El contraste entre su voz dulce y las palabras es lo que más perturba a la gente. La cámara la muestra sentada con las manos quietas sobre las rodillas. Parece tranquila, casi angelical. Pero cuando la terapeuta le pregunta con suavidad: ¿qué sientes hacia tu hermano?, Beth contesta: quiero desvivirlo. ¿Y por qué? Porque quiero hacerle daño. Y luego sonríe. No con una sonrisa malvada, es una sonrisa vacía, desconectada, una máscara de quien sabe que eso provoca una reacción y quiere observarla. La emoción ausente en un niño con apego roto, el sistema emocional está apagado. El circuito de empatía no responde. Así, las palabras que normalmente irían cargadas de sentimientos salen planas, mecánicas. Beth no está intentando provocar horror, está probando la causa y el efecto. Si digo esto, ¿qué pasa? Era una niña experimentando con la emoción ajena lo que ella no podía sentir. Esa incapacidad para conectar con la emoción del otro es el núcleo del trastorno de apego reactivo severo. No hay intención de maldad, hay desconexión y miedo reprimido. Cuando la terapeuta insiste y le pregunta:
¿te da miedo cuando dices eso? Y Beth responde, no. ¿Y qué te haría sentir miedo? Y dice, nada. La niña no conocía el miedo como una emoción interna, solo lo conocía como una amenaza externa. Y ahí es donde la psicología empieza a cambiar su mirada sobre el mal infantil. El mal no es innato, el mal no es una estrategia de defensa. La mente que aprende el poder. Durante este documental se observa a Beth disfruta cuando la terapeuta reacciona en su forma de sentir control. Un niño sin amor no busca cariño, busca control, porque controlar es la única forma que conoce de no ser herido. Este patrón aparece también en adultos con personalidad antisocial o narcisista. La raíz no es la maldad, sino la necesidad del dominio para evitar vulnerabilidad. Beth no quería destruir, quería comprobar que aún tenía poder en un mundo que le había quitado todo. Hay una escena clave en el documental. Watkins le pregunta, ¿qué te gustaría hacer con tu madre adoptiva? Y Beth responde, golpearla. ¿Y luego qué? Y dice, desvivirla. ¿Y si eso pasara, cómo te sentirías? Y la niña dice, bien. Después de una pausa larga, Beth mira a cámara y susurra, porque ella me controla. El origen del control. Pues el control es la versión infantil del miedo. Cuando un niño fue humillado o abusado, su mente desarrolla un sistema de defensa. Si controlo, ya no me pueden lastimar. En la infancia normal, el amor enseña límites. En la infancia traumática, el miedo enseña el poder. Por eso, cuanto más asustada estaba Beth, más intentaba dominar. Era su manera de sentir seguridad. Este documental de verdad estremeció al mundo. Las televisiones lo presentaron como el retrato de una niña psicópata, pero en realidad lo que estaba mostrando era una mente traumatizada intentando comprender el afecto. En el documental se puede ver a la niña narrando cómo su padre la abusaba sexualmente de ella, explicando que le hacía sangre, que le hacía daño, que no paraba, que no le importaba al padre hacerle daño. Y lo dice con total calma y muestra los dedos que su padre usaba, etc. La verdad es que yo he visto el documental y es increíble, lo podéis ver aquí de fondo. Los psicólogos que estudiaron el caso años después descubrieron que el lenguaje corporal revelaba algo crucial. Cuando hablaba de desvivir, estaba rígida, sin emoción. Pero cuando mencionaba la palabra amor, temblaba y bajaba la mirada. El amor era lo que más miedo le daba. El trauma no se expresa en palabras, se repite en actos. Beth no podía decir, tengo miedo, así que lo demostraba con agresión. En psicología del trauma esto se llama repetición traumática. El cerebro revive la experiencia de poder que nunca tuvo, pero desde el otro lado. El niño pasa de ser la víctima a ser el controlador, intentando sanar el pasado dominando el presente. Y esta es la razón por la que muchos casos de abuso infantil terminan con unos niños violentos. No es una herencia genética, es una recreación inconsciente del dolor, es una repetición espejo. Después de grabar este documental, Beth ingresa en un programa intensivo de terapia. No se la castiga, sino que se la enseña desde cero lo que es la conexión humana. Las primeras semanas fueron brutales porque Beth intenta manipular, mentía, buscaba escapar. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Su terapeuta le pidió que dijera gracias cada vez que alguien le ayudara y que mirara a los ojos. La enseñaron a abrazar y a mantener contacto unos segundos. Al principio ella se ponía tensa, pero luego ya con el tiempo empezó a relajarse. Usaron una terapia bastante controladora, con muchísimo trabajo, para que estuviera siempre su mente ocupada, con animales y dándole tareas todo el tiempo, dándole premios cuando hacía las cosas bien. Este pequeño gesto puede mantener una mirada sin huir. Fue el primer signo de recuperación. La empatía se enseña con una estructura y con afecto. El tratamiento de Beth combinaba las dos cosas: amor firme
y límites claros. No la castigaba, pero tampoco la permitían manipular. Era una reeducación emocional. Cada acto tenía una consecuencia y cada emoción tenía un nombre. Así se reentrena el cerebro infantil, creando nuevas rutas neuronales que asocian contacto con seguridad y no con la amenaza que ella sintió desde niña. La terapia de Beth es hoy un modelo de referencia en psicología infantil. Con el paso de los años, Beth comenzó a llorar y para los terapeutas ese fue el momento histórico, porque llorar significa que la emoción ha vuelto y que el muro se ha roto, la rigidez se convierte en vulnerabilidad, y cuando un niño traumatizado de verdad logra llorar otra vez, el cerebro se reconecta con el corazón. Y esto fue lo que ocurrió. Beth aprendió lo que era amor, y no como concepto, sino como la experiencia. Aprendió a cuidar y, lo más hermoso, terminó dedicándose a la enfermería, ayudando a otros niños que sufrían abusos. El mal se cura con conexión, no con castigo. Beth Thomas demostró que incluso una mente dañada puede reprogramarse, que la empatía puede aprenderse y que el amor, si se da de forma constante y con estructura, puede reparar lo que parecía perdido. Beth Thomas no nació con un corazón malvado, nació con un corazón roto. Bueno, más bien se lo rompieron. A los 7 años, Beth ya vivía en un entorno terapéutico controlado, en un lugar diseñado especialmente para niños con trauma severo, donde cada acción tenía una consecuencia inmediata y cada emoción se nombraba en voz alta. Como digo, a los primeros meses intentó manipular a los terapeutas, lloraba sin lágrimas y simulaba las emociones muy bien, pero por fin algo empezó a cambiar cuando escuchó la primera vez la frase: aquí no puedes controlar a nadie, Beth, aquí estás a salvo. El cerebro de un niño traumatizado no entiende la palabra seguridad, tiene que vivirla, y poco a poco Beth empezó a creer en esa posibilidad. El cerebro puede reaprender el amor. Durante el tratamiento, los terapeutas aplicaron una técnica basada en la neuroplasticidad emocional. El objetivo era reprogramar las conexiones dañadas entre el sistema límbico, que son las emociones, y la corteza prefrontal, que es la razón. ¿Cómo se hace eso en una niña? Pues con rutinas afectivas y previsibles. Abrazos leves y repetidos, contacto visual y sostenido, límites claros no negociables, reconocimiento verbal de cada emoción. Cada vez que Beth expresaba una emoción sana como tristeza, miedo o culpa, los terapeutas la validaban. Cada vez que manipulaba o mentía, simplemente la corregían con calma. Así se reconstruye el vínculo con coherencia. Con el paso de los meses, los cambios fueron visibles y Beth empezó a cuidar a los animales del centro, les podía dar de comer, los acariciaba. Era la primera vez en su vida que mostraba una ternura auténtica. Un día, después de una sesión especialmente intensa, con su terapeuta le preguntó: ¿qué sientes ahora? Y Beth dijo: siento tristeza. Esa palabra tan sencilla fue una victoria gigantesca, porque significaba que su mente había reconectado con su cuerpo y por fin ya esta niña podía sentir. Los niños aprenden a sentir observando. Cuando un adulto los trata con empatía, el cerebro copia el patrón. Por eso los abrazos, las caricias, la validación emocional no son blandura, son medicina neurológica. Beth fue reconstruyendo su mapa emocional y imitando a los adultos que la cuidaron, y descubrió que podía ser vista sin ser castigada, y eso lo cambió todo. A los 9 años, los informes psicológicos ya empezaron a describir algo increíble. Beth mostraba conciencia moral y remordimiento. Ya no hablaba más de desvivimientos. Lloraba cuando se hacía daño y pedía perdón. Esta es la diferencia entre una mente psicopática y una mente traumatizada. La primera disfruta del dolor ajeno y la segunda lo reproduce hasta que alguien la enseña
de otra manera de sobrevivir. No era maldad, era miedo. Yo no sabía cómo amar. Esto decía Beth Thomas ya de adulta. Los años pasaron y Beth se convirtió en una mujer joven, sensible y empática que estudió enfermería y dedicó su vida a ayudar a los demás. Ha trabajado en hospitales y programas de ayuda a niños maltratados. Cuando habla de su infancia lo hace con serenidad. No nací mala, solo aprendí que el mundo era peligroso, pero luego aprendí algo nuevo, que también puede ser amable. En neuropsicología esto se llama reconexión emocional funcional. Cuando una persona traumatizada logra integrar emoción y memoria y razonamiento, se vuelve capaz de sentir sin destruirse. El cerebro deja de estar en modo defensa y entra en modo presencia. Beth representa la resiliencia total. Pasó de no poder amar a dedicar su vida a cuidar. Esto no ocurre por magia, ocurre porque alguien tuvo la paciencia de quedarse cuando todos querían huir. El caso de Beth cambió la forma en que los psicólogos entienden el mal infantil. Demostró que no existen niños monstruos, sino infancias monstruosamente dañadas. Y que la empatía, cuando se enseña a tiempo, puede revertir incluso los casos más extremos. Hoy en día el caso de Beth Thomas se estudia en universidades de psicología y criminología para demostrar que el apego es la base de la moral. Si no hay apego, no hay empatía. Si no hay empatía, no hay culpa. Y sin culpa no hay límite. Todo empieza y puede volver a empezar en la infancia. Beth Thomas fue llamada la niña del corazón malvado, pero la historia completa demuestra que no tenía un corazón malo, tenía un corazón roto. Y que con ayuda volvió a aprender y que el amor también puede sanar. Quizás esa sea la mayor lección de todas, que incluso en las mentes más oscuras todavía hay una puerta que se puede abrir, con paciencia, con empatía y con verdad. Dime qué opinas, porque tenemos un montón de casos de niños aparentemente malvados aquí en Psicología, Crímenes y Secretos. Y por eso me interesaba hoy contarte la historia de Beth Thomas.